En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez. Buenos días, queridas auditoras, auditores. Aquí estamos nuevamente con Raíces Afro, en Radio Universidad de Tarapacá, la 95.9. Bueno, en este programa queremos compartir con ustedes, como pueblo tribal afrodescendiente chileno, eh, una agenda nacional que hemos venido realizando desde la semana pasada en 8 ministerios en el Reino de Chile, como siempre digo yo. Y bueno, fue interesante esta agenda hace tiempo ya que no estábamos en Santiago, pero lo más importante es reconocer la recepción en los ministerios que fuimos a conversar, eh, la recepción, una cálida recepción y muy interesada en los proyectos y programas de estudio del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Lo primero que hicimos el día 28 de julio en Santiago fue asistir en la tarde a las 18 horas. Nos fuimos a ver un proyecto audiovisual sobre vejez indígena y afrodescendiente que se realiza con la Universidad Alberto Hurtado. Y bueno, interesante espacio porque me encontré, por ejemplo, con personas de la red Conecta Mayor, me encontré con alumnas de la Universidad de Tarapacá que hoy día son académicas en esa universidad. Entonces es muy gratificante cuando uno va a espacios en la capital. Luego estuvimos el día 29 con el Instituto Nacional de Estadística y nuestra visita al Instituto Nacional de Estadística tiene que ver, ¿no es cierto?, con abordar los resultados preliminares del censo y bueno, otras tareas, porque ustedes saben que el censo arrojó en Chile 174.900 personas afrodescendientes, 12.000 en esta región. Y entonces nosotros lo que hemos solicitado en el INE, que cuando se tengan todos los resultados, los cruces, que efectivamente, ¿no es cierto?, el censo se conoce en todos los ministerios, se envía a todos los ministerios, pero queremos que el INE pueda decir, ¿no?, a los ministerios, seremía, que este censo, después del año 1813, vuelve a contar a los afrodescendientes chilenos, que en aquella época se denominaban mulatos, negros, zambos, zamboides y otras categorías que el colonizador nos puso, ¿no?, para contarnos. Entonces, lo importante es hacer ver que el país
tiene afrodescendientes desde Arica a Punta Arenas, como ya se ha visto en otros estudios, como lo fue el proyecto Candela, en el que participó también Chile a través de la Universidad de Tarapacá. Ese era un proyecto internacional y prácticamente dio el 4% de sangre africana en el país. Y lo otro es crear módulos de capacitación de la afrodescendencia en Chile desde el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque todavía, y eso también fue que nos sorprendió, todavía hay instituciones públicas que no conocen la existencia del pueblo tribal afrodescendiente chileno, a pesar de que ya tenemos 6 años de la ley 21.050. Bueno, avanzando también en esta agenda, ese día 29 estuvimos en el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que debiera ser de los patrimonios, porque no es un solo patrimonio, son muchos patrimonios, ¿no? Tanto de lo que es la sociedad en Chile, como los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente. Estuvimos en el Servicio Nacional de Patrimonio. ¿Y en qué se basaba nuestra visita y nuestra conversación allí? En asegurar recursos en el presupuesto nacional para asegurar un proyecto de investigación para el tratamiento de momias afrodescendientes existentes en el Museo de la Universidad de Tarapacá, del que ya nosotros hemos tomado, ¿no es cierto?, cuenta, hemos visitado como dirigente, me tocó estar ahí con la directora regional de Patrimonio, con la Seremi de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y entonces eso es uno de los temas que nos animaba allí. Luego también nosotros buscamos que los ministerios cambien de nombre, en el sentido de cuando se refiere a pueblos indígenas u originarios, agreguen también al pueblo tribal afrodescendiente chileno. Y eso es lo que también hubo un compromiso, también buscamos incorporar un funcionario en el Servicio Nacional de Patrimonio, un funcionario que se haga cargo de los temas afrodescendientes allí, y hemos quedado en la tarea de preparar un perfil, ¿no es cierto?, con la directora regional de Patrimonio. Luego estuvimos ese mismo día, 29 de julio, en el Ministerio de Educación, en la unidad de currículum. Estuvimos allí para verificar que el trabajo realizado por la unidad efectivamente nos acerca a ser incluidos a la currícula escolar. Dicho sea de paso, la currícula escolar en Chile ya no se cambiará el año 2026, va a cambiarse el año 2027.
Entonces, queda un trabajo por hacer que es muy importante para nosotros, porque nosotros debemos de asegurar, ¿no es cierto?, trabajar nuestros temas, y eso lo hemos hecho de forma muy comprometida con la unidad de currículum. Nosotros hemos trabajado en las guías curriculares, hemos trabajado con los editores de libros, así que tenemos allí un trabajo adelantado para ese 2027. Pero además hay algo que nos propusieron ellos mismos de la unidad de currículum: trabajar en la infografía para el día del afrodescendiente chileno, preparar un webinar desde el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, con nosotros, eh, trabajando en forma conjunta para dar a conocer quién es el pueblo tribal afrodescendiente chileno en todas las ceremonias de educación del país. Eso buscamos nosotros, que nos conozcan en el país. Hoy día, a pesar de toda la difusión, todo el trabajo que se ha hecho, todavía nos encontramos con gente en la sociedad chilena, incluidas instituciones públicas, que no saben de la existencia del pueblo. Pero no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad, ¿no es cierto?, del Estado, de los gobiernos, del mismo Ministerio de Educación en todas sus épocas. ¿Por qué? Porque se ha tratado, ¿no es cierto?, en el país de borrar la existencia de los afrodescendientes. Lo otro que nosotros buscamos en el Ministerio de Educación, una orientación hacia una política que considere educadores tradicionales del pueblo tribal afrodescendientes. Y fue así como nace en esta reunión de la unidad de currículum otra reunión que realizamos el día 31 con la División General de Educación, donde tuvimos una excelente acogida por la jefa, la señora Flavia Giovanni, y la señora Alicia Zorrilla, en que hicimos compromisos para empezar un trabajo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la formación de los educadores tradicionales, porque efectivamente nosotros, los mismos dirigentes, la gente de las organizaciones, pueden ser esos educadores tradicionales, pero también nosotras sabemos que hay que tener una formación, ¿no es cierto?, una metodología para abordar los aprendizajes significativos en el aula. Entonces ya esos compromisos quedaron a fin para poder iniciar un trabajo en la capital, pero tanto también algunas reuniones virtuales. El día 30 de julio nosotros estuvimos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fue una grata sorpresa estar con las personas allí. Era primera vez que vamos al Ministerio de Vivienda. Sin embargo, nos recibieron de una forma muy agradable, porque un equipo de trabajo,
quería conocer de nosotros, porque ellos dijeron que no nos conocían. Así que allí hubo que darles una cátedra de lo que es el pueblo tribal afrodescendiente chileno, qué es ser afrodescendiente, y lo que más nos llamó la atención es que el ministerio eh, estaba muy seguro de que tiene que respetarse nuestros derechos de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Bueno, allí quedamos con varios compromisos eh, que hay que realizar con el ministerio respecto de caracterizaciones, diagnósticos, que obviamente lo tienen que hacer profesionales eh, que son y que saben de la materia, eh, respectivamente ellos tienen que ser, y nos pidieron dos arquitectos. Dentro del pueblo tenemos profesionales de todas las carreras universitarias, tanto de universidades estatales como privadas. Entonces, para nosotros es muy grato empezar este trabajo que es de largo aliento. No, no va a ser para mañana, ¿no? Pero tenemos que ver las posibilidades, sobre todo para las personas jóvenes de la región. Hay mucho profesional joven, hombres, mujeres, pero también adultos mayores afrodescendientes que carecen de una vivienda. Entonces, claro, nosotros podemos decir, sí, el pueblo, los dirigentes se han ocupado de muchos temas y efectivamente es así, pero hemos dejado también algunos temas de lado y es responsabilidad nuestra y tenemos que irla asumiendo de una forma comprometida y seria con los diversos ministerios, de manera que nuestra población, de alguna forma, ¿no es cierto?, no es que sea favorecida, sino que tiene que adecuarse a las normas que tiene el país y el ministerio para obtener una vivienda. Luego nosotros también lo que buscábamos ahí es igualmente que los funcionarios y funcionarias del MIMBU puedan seguir el curso virtual que nosotros creamos con la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, ese es un curso especial para empleados públicos, pero que también lo pueden seguir las personas de organizaciones de la sociedad civil. Luego ese día también estuvimos en el Ministerio de Salud, en la unidad intercultural. Nosotros queremos trabajar en esa unidad con el tema de los saberes ancestrales. Sin embargo, también en la conversación vamos asumiendo cómo algunos temas eh, toman más relevancia en otros sentidos, porque los saberes tradicionales de, que fueron transmitidos por nuestras abuelas y abuelos también son patrimonio tradicional. Bueno, tenemos que ir viendo varias aristas donde nosotros podemos realizar los programas, proyectos, estudios para poder ir avanzando. También nosotros fuimos a conversar
por la incorporación de la variable afrodescendiente en el sistema de salud en Chile. Es un tema que tampoco es fácil. Vamos a tener que conversar, ¿no es cierto?, con el Fondo Nacional de Salud, con FONASA, porque es una forma más expedita de cómo se registra esta variable de salud en el país. Pero claro, son temas de largo aliento, tenemos que seguir trabajando. Luego nosotros también aspiramos a un estudio al que hemos denominado, ¿no es cierto?, el trauma intergeneracional, para llegar desde ese tema que tiene que ver con la discriminación, el racismo y la xenofobia ejercido por la sociedad chilena a través del Estado y sus instituciones sobre la población afrodescendiente. Y entonces, eso desde la trata transatlántica, la instalación, ¿no es cierto?, luego ya la colonia pública, la independencia, la república, la chilenización, son traumas violentos que vivió no solo la población afrodescendiente, sino que los pueblos originarios. Y entonces tenemos una historia que deriva también en la salud mental. Cómo los afrodescendientes hemos tenido que ser resilientes para poder sobrevivir con nuestros temas como población. Por lo tanto, hay que seguir, ¿no es cierto?, en esta senda de trabajo, porque cuando también hablamos de ese trauma, hablamos de nuestras enfermedades genéticas que tienen que ser incorporadas en los sistemas de salud, en el auge, en el GES. Hay enfermedades que se padecen como población afrodescendiente. Y esas enfermedades se escuchan de repente, ¿no?, como aisladas, como por ejemplo la púrpura, la rosácea, la anemia falciforme y otras tantas. Entonces, necesitamos que la salud en Chile acoja, ¿no es cierto?, todas estas demandas, porque son necesidades sociales del pueblo. Y entonces cuando existe esta ley de reconocimiento, la 21.151, existe también bajo el paraguas del convenio 169 de la OIT. ¿Y qué dice el convenio 169 de la OIT? Que hay que respetar, ¿no es cierto?, los derechos colectivos de los pueblos. Y esos derechos colectivos son la salud, la educación, políticos, económicos y sociales. Entonces, es una tarea de largo aliento. El trabajo no tiene que quedar solamente en las conversaciones, en las intenciones, sino que hay que buscar a través de las personas que dirigen el ministerio, seremía o instituciones públicas, eh, realmente comprometerse a realizar programas, estudios que vayan en beneficio de esta población, sobre todo con los niños
y niñas. Y así avanzando en esta agenda, ¿no es cierto? Llegamos al día 31 y allí nos reunimos con la encargada de la unidad UCAI, el Ministerio del Desarrollo Social y Familia. Ustedes saben, la UCAI es la Unidad de Asuntos Indígenas y hoy día es la Unidad de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes por una resolución que se hizo en el ministerio. En esta reunión nosotros también buscamos, ¿no es cierto?, acelerar la evaluación de un proyecto que se realizó con recursos del Erario Nacional, ¿no es cierto? Y el estudio se denomina de caracterización antropológica del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Y lo más notable de este estudio es que toma 9 regiones, ¿no? 9 regiones del país que se caracterizan, que se conocen sus territorios, que se conoce su población, sus tradiciones, sus patrimonios. Entonces, estamos hablando de un estudio que va a servir para ser eh, utilizado por todos los ministerios del país, como asimismo, ¿no es cierto?, el Censo Nacional. Buscamos visibilizarnos en la sociedad chilena, hasta ya, ¿no es cierto?, de la ceguera, de la invisibilización y de la discriminación. Para nosotros también es importante en este ministerio trabajar para el reglamento de la ley 21, para lo que obviamente hay que iniciar una nueva consulta previa, porque ustedes saben que también ya el pueblo cuenta con un decreto supremo de consulta previa, que es el decreto 12. Entonces, nosotros vamos en tierra derecha trabajando para el pueblo. Luego también ese mismo día tuvimos una reunión con el Ministerio de Bienes Nacionales. Buscamos también, ¿no es cierto?, que los funcionarios, ellos conozcan lo que es el pueblo tribal afrodescendiente chileno, que puedan seguir el curso de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, pero además pusimos el tema de la ruta patrimonial del Estado. Se conversó este tema porque se busca, ¿no es cierto?, acercar recursos del erario nacional para volver a implementar la ruta del esclavo, porque esa ruta está inscrita en los patrimonios, en las rutas patrimoniales de Chile. Y ese no es un juego. Hay, hay difusión, hay cartografía, y entonces tenemos que visualizar esa ruta. Esa ruta es parte turística de la región Arica-Parinacota. Y es ahora en la región, pero esa ruta tiene que avanzar hacia otras regiones del país, porque no olvidemos que las personas africanas que fueron esclavizadas
entraron por el puerto de Valparaíso a Chile. Fueron llevadas a muchas de las ciudades que hoy son regiones en el país, como lo es La Ligua, Quimbo, Copiapó, Serena, Concepción, la Araucanía. Entonces, el trabajo para nosotros como pueblo, como dirigentes y dirigentes, es arduo. Y para nosotros comprometernos con este proyecto de desarrollo humano es un gran desafío en el país. Por eso queremos retomar ese trabajo y así que ya también nos hemos comprometido con la búsqueda de profesionales antropólogos del pueblo que puedan mantener reuniones con los personeros del Ministerio de Bienes Nacionales a fin de volver, ¿no es cierto?, a un relato más, como digamos, más cercano a lo que hemos hecho hoy, a definir nuevos hitos en esa ruta, pero eso también es un trabajo que puede también demorar un poco, pero no importa demorarse, que quede bien hecho y que podamos contar para esta región con ese polo turístico también, que es muy importante trabajar también con el Servicio Nacional de Turismo. Hay que capacitar a las personas para poder, ¿no es cierto?, mostrar esa ruta con historia real, efectiva, y comprometerse con el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Esa fue nuestra agenda en Santiago de Chile, pero también decirles que esta agenda la sostiene la Mesa Técnica Política del Pueblo, pero además también esta vez contamos con el apoyo del presidente de la República en el sentido que le ha entregado con amplias competencias al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para realizar el reglamento de la ley. Y también ha presentado una copia de la misiva que como pueblo enviamos al presidente de la República al Ministerio Secretaría General de la Presidencia con el fin de instruir a a todos los ministerios, seremías y direcciones públicas de la existencia del pueblo tribal afrodescendiente chileno y de la necesidad de incorporar en sus programas y estudios a esta población afrodescendiente. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, hoy me despido eh, con, con esta eh, agenda que les he mostrado y que quiero que conozcan y que internalicen quién es el pueblo tribal afrodescendiente chileno, desde dónde se extiende, porque es desde Arica y Parinacota hasta Punta Arenas. Ese es el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Somos la tercera población en el país después de los
mapuches, aymaras, viene el pueblo tribal afrodescendiente chileno en el censo nacional. Gratamente esta mañana de haber estado con ustedes y los espero el próximo programa aquí en Raíces Afro en la 95.9 Radio Universidad de Tarapacá. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez.